volví a conectar. Tenés razón, tenés razón. Sí. Vamos a compartir pantalla. Clase 5 habíamos quedado en la página 25. Lo último que habíamos visto era este cuadro que es con respecto a los escribas, que el gran poder que tenían los escribas era el tema del secreto, ¿no? De lo esotérico. Y se refiere a que había una Torá escrita y una Torá oral no escrita, que se iba dando no solo de generación en generación, sino que habían algunas cuestiones que no era que todo el pueblo lo conocía, sino que solamente algunos exclusivos, que era el caso de los escribas, y que enseñaba el maestro a su alumno de forma secreta y personal para que, digamos, ese conocimiento no lo tenga todo el mundo, sino que era reservado para unos pocos. Hasta esto habíamos llegado, ¿no? Y dentro de este secreto de los escribas, se nucleaban en tres aspectos fundamentales que era la creación del mundo, la creación del cosmos, de todo lo que conocemos, que está en el Génesis. Una parte, según la visión de ellos, ¿no? Una parte estaba escrita, pero el 70% no estaba escrita. Digamos, solamente teníamos una especie de bosquejo en el Génesis y el resto eh, se iba dando de forma oral. El carro que menciona Ezequiel, que es el carro, es una visión de Dios, ¿no? Que dice, esa visión que dice que eran, que tenía ruedas y un montón de ojos, etcétera. Bueno, esa visión es lo mismo, una especie de bosquejo, pero había una revelación posterior y superior a ese aspecto que tiene que ver con el conocimiento de Dios. em, y el tercer gran núcleo es el nombre de Dios, ¿no? En la que nosotros conocemos como JHWH, que son las cuatro letras con lo que se suele traducir en Reina Valera como Jehová, o en otras versiones como Yahvé. La realidad es que no se sabe cómo se pronuncia porque en el idioma original, en el hebreo, no hay vocales y solamente se podía saber cómo se nombraba si alguna vez lo escuchaste, si no es imposible. Y como el nombre no se leía, porque cuando llegaban al momento de esas letras se producía un silencio respetuoso, nadie sabía cómo se pronunciaba, salvo, y van a decir los escribas, salvo nosotros. Nosotros sí sabemos cómo se pronuncia y suponían que en el nombre, en el sonido del nombre de Dios, había una especie de poder superior y mágico y que podían alcanzar cosas que el resto de las personas no la podían alcanzar. Ese, con ese secreto, esos tres secretos, después muchos más, ¿no? Pero esos tres núcleos eh, dominaban Otro, casi todo. Sí, perdón, Fer, otro de los secretos que estuve leyendo era que contaban las palabras. Contaban las palabras y eran muy meticulosos en no meter una coma, un punto de más, nada. sí. Que lógicamente después con el tiempo eso se fue perdiendo, ese respeto, y bueno, como que la palabra no se fue escribiendo como era, que ahí salieron los libros canónicos, ¿no? ¿Son los que se llaman? Los deuterocanónicos, Deuterocanónicos. claro. Sí, pero eso es con respecto a la revelación escrita. Las palabras que están escritas como para no agregar nada, pero lo que ellos tenían eran cosas que no estaban escritas en ningún lado ni se podían poner por escrito. Entonces, eh, cosas inchequeables sería. Pero bueno, es un secreto que se iba dando. ¿Vieron como dicen ahora, que en una época, no sé si se sigue usando el tema para curar el ojeo, que la bruja o la ojeada, la curandera, te tenía que decir al 24 a la noche un secreto, unas palabras, qué sé yo, y eso no podía decirlo a nadie? Bueno, más o menos el mismo espíritu sería para esto, ¿no? Que es decir, bueno, es un secreto que lo sabemos muy poco y como el resto desconoce, el desconocimiento te hace creer lo que te dicen porque yo desconozco. Entonces, como no conozco, no puedo opinar, no puedo decir, no puedo hacer nada. Un poco así, pero un poco más fuerte era, ¿no? Que una curandera esporádica, sino que ellos tenían mucho poder dentro de la civilización, dentro de la cultura judía. Ahora, con respecto al secreto, a lo
oculto, dice Pablo en Corintios 2:6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como este pasaje hay un montón. ¿Sí? Yo puse uno, de cómo dentro de la cultura de la iglesia primitiva existía esto, de, bueno, hay cosas que son secretas, no secretas, secretas en el sentido hermético, pero sí que hay cosas que no la podemos decir a todo el mundo, sino que es para personas maduras, ¿sí? Ese sería el argumento. No es que es para unos pocos privilegiados, pero sí que hay verdades dentro de la revelación divina que no es para todo el mundo. Y esto es bíblico, no es que solo lo pensaban los cristianos primitivos, sino que nosotros sabemos que, bueno, hay cosas que no lo podemos decir a todo el mundo, cosas bíblicas, fuertes, profundas. No estoy diciendo, no sé, cuestiones de iglesia, ¿no? Sino cuestiones bíblicas que decimos, bueno, esto no conviene decirlo a un recién converso, no porque sea un secreto o porque sea vergonzoso, sino que no lo decimos porque no está maduro todavía para recibirlo, y en la medida que la persona va creciendo, creciendo espiritualmente, uno dice, bueno, esto ya lo puede recibir y va enseñando. Digo, un maestro tiene que tener la capacidad de ir dando, ir testeando cómo va recibiendo el discípulo lo que se le va diciendo, ¿no? No es cuestión de tirar todo a la vez. Y lo que suele pasar con los pastores cuando predican es que a veces dice muchas cosas, pero no todo el mundo capta todo lo que está diciendo. ¿Sí? Sino que, bueno, algunas cuestiones, algunos lo captan y otros no lo captan porque no están, todavía no tienen la madurez necesaria como para poder entender. En la época que nos ocupamos, el conjunto de la tradición oral era una doctrina esotérica en cuanto que a pensar de que de ser enseñada en las casas de estudio y en las sinagogas no podía ser difundida por escrito por ser el secreto de Dios, ¿sí? Digamos, el mayor eh, peso era en el tema del secreto, sino que solo debía ser transmitida oralmente del maestro al discípulo, pues no había que mezclar escritura con tradición. Esto lo guardaron mucho, de hecho todavía lo tienen los judíos, el tema de la tradición. Y es un problema que se va dando en la medida que las religiones se van haciendo más firmes, podríamos decir, o que van teniendo más años, van creciendo en cantidad de años. Cuando un movimiento religioso recién empieza, bueno, tiene cierta sencillez y van al núcleo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del judaísmo, siempre fue la Torá, algo muy, muy chiquito, después creció al resto de los libros del Antiguo Testamento y se sostenían con eso nada más. Y se fue agregando las tradiciones, que son toda la cantidad de leyes que se agregaban. Con el catolicismo pasa lo mismo, es decir, el cristianismo nace con el Antiguo Testamento y lo que se iban transmitiendo y poniendo por escrito lo que fue el bosquejo primero y después lo que quedó como terminado el Nuevo Testamento. Bueno, y entre eso, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya alcanzaba, ¿no? Con eso se iban pasando los rollos y con eso alcanzaba. Pero en la medida que fue pasando los años, los siglos, se fueron haciendo cada vez más fuerte el tema de las tradiciones, a llegar a lo que hoy vemos en la Iglesia Católica, que tiene una cantidad de tradiciones casi tan fuertes como el judaísmo, ¿no? Y que tiene tanto peso como la Biblia, lo que se llama el magisterio de la Iglesia, que son todos los edictos papales, los sinos, todo lo que se fue acordando que está por afuera de la Biblia, ¿sí? Y que tiene el mismo peso, van a decir, por ejemplo, la idea del purgatorio es una idea que no está en la Biblia y que es algo que se agregó, el tema de la asunción de la Virgen, el tema de la santidad de la Virgen, el tema que la Virgen fue inclusive concebida sin tener relaciones, o sea, igual que de forma milagrosa, igual que Jesús, bueno, cosas que se fueron agregando. Y el tema es que uno dice, bueno, mirándolo de afuera, bueno, sí, son las otras religiones, nosotros estamos en el buen camino. Y el tema de nosotros somos jóvenes, ¿no? Porque tenemos 500 años
o menos, en realidad movimiento evangélico menos, pero vamos a suponer si es desde Lutero, bueno, 500 años. Dentro de una religión es joven. Y así todo, hay un montón de tradiciones que empiezan a tener un peso cada vez más fuerte. Y a veces nos cuesta mucho entender que las tradiciones son tradiciones, no son bíblicas, ¿sí? Por más que uno pueda decir, bueno, las fundamentamos por medio de la Biblia, ahora vamos a ver un par de ejemplos un poco más adelante. Una cosa es una interpretación de un pasaje bíblico, pero la interpretación no es la Biblia. La interpretación es una interpretación. Lo que es Biblia es el pasaje bíblico. ¿Sí? Y según distintas necesidades puede tener distintas interpretaciones del mismo pasaje. Así que interpretación es interpretación. Bueno, eso por un lado. Fue en el siglo II de nuestra era cuando la lucha contra el canon neotestamentario indujo a los judíos a oponerse a esta interpretación paralela del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Para los judíos, el Nuevo Testamento era una interpretación del Antiguo, porque hay un montón de pasajes del Nuevo Testamento, o dichos de Jesús, donde se reinterpreta el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús mismo es una reinterpretación del Mesías, porque era bien claro, entre comillas, para el Antiguo Testamento, que el Mesías iba a ser un rey ungido, que iba a tener un poder militar sobre todo el mundo. Eso era el Mesías. Ahora en Jesús vemos un Mesías totalmente distinto. ¿Y qué hace el apóstol Pablo, que fue uno de los grandes teólogos, o el autor de Hebreos? ¿Qué hacen? Dice, bueno, interpretan, bueno, este es el Cristo, este es el ungido. Bien, pero bueno, ¿hay algún fundamento? Sí, hay fundamento. Entonces ahí se reinterpreta el tema del el siervo sufriente, ¿no? Cuando dice, no dio, fue llevado, no levantó la voz, lo traspasaron al costado, dice por su llaga fuimos sanados, ¿no? Reinterpreta Isaías. Cuando habla de por su llaga fuimos sanados, no está hablando de Jesús, Isaías. A ver si quiero ser claro en esto. Es una interpretación a partir de la revelación de Jesús que entendemos eso. Cuando Isaías lo escribía, estaba hablando del pueblo judío. ¿Sí? El que era llevado al matadero, como oveja al matadero, era el pueblo judío porque estaba siendo llevado a Babilonia. Entonces, Isaías escribe pensando en Israel como, vamos a decir, todo el pueblo, ¿no? De Dios, cómo fue llevado como oveja al matadero. Ahora, cuando tenemos una revelación superior, el apóstol Pablo dice, Pairá, esto está hablando de Jesús, porque mirá cómo se cumple en él. Digo, Pablo, como puede ser Marcos, hay un montón, ¿no? De todo el Evangelio, reinterpreta el antiguo. Entonces, como los judíos vieron que se estaba poniendo por escrito una interpretación para ellos totalmente equivocada del Antiguo Testamento, lo que hicieron fue empezar a poner por escrito estos secretos de los escribas. ¿Sí? Esta versión o interpretación del Antiguo Testamento, que era secreto, que se pasaba de boca en boca, dijeron, no, pongámoslo por escrito. ¿Sí? Ahí es donde surge lo que conocemos como el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, que, digamos, hay escritos, ¿cómo se dice? Los textos midráshicos, etcétera. Textos judíos que no estaban escritos, que decidieron ponerlo por escrito porque digamos, para hacerle la competencia o porque veían que el Nuevo Testamento venía a arrasar. Poniendo por escrito la Torá oral, la cual fue desposeída de su carácter de tradición esotérica, es decir, oculta. Perdió el carácter de oculto, se empezó a poner por escrito. ¿Sí? Entonces empezaron un poco a perder el poder los escribas. Eh, eh, Esto hay que pensar que después de la destrucción del Templo de Jerusalén se perdió gran parte del poder de todos los judíos. Pero los escribas pudieron superarlo, los fariseos también, pero después una gran cantidad de grupos no lo superaron. Los mismos escritos sagrados del Antiguo Testamento no eran accesibles directamente para la gente, ya que estaban redactados en lengua sagrada, el hebreo, mientras que la lengua popular era el arameo. Los judíos
no hablaban, en la época de Jesús, no hablaban hebreo. El hebreo era una lengua antigua que ya nadie usaba y que había quedado reservada como para el templo. Eh, el Antiguo Testamento sí estaba escrito en hebreo, salvo algunos pasajes de Daniel, por ejemplo, que está escrito en arameo. Algunos pocos pasajes están escritos en arameo. Y ese era el lenguaje del templo. ¿Sí? Es como si hoy dijéramos, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y como si hoy tuviéramos, bueno, algunos lugares donde se lee en griego, no pasa, pero se lee en griego, se busca la lengua original. Sí, lo podemos estudiar, saber, leer, pero no es el idioma que hablamos. Lo mismo pasaba con eso. Bueno, o en una época el latín, ¿no? La Iglesia Católica daba misas en latín. Era lo mismo, una lengua que nadie hablaba acá, latín. Pero esto, me acuerdo que mi bisabuela iba a Luján, creo que una vez por mes, porque seguían dando, esto le digo en los años 70, no hace tanto tiempo. Creo que una vez por mes daban una misa en latín y a ella que había venido a España le parecía que era una herejía las misas en castellano, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo mismo, pero en hebreo. De esta manera, los escribas, en cuanto poseedores de la ciencia esotérica divina, son desde el punto de vista social los inmediatos herederos y sucesores de los profetas. ¿Por qué dice esto? Porque el profeta lo que hacía era, en base, tomando como base un texto bíblico, una palabra de Dios, te la reinterpretaba y te daba una actualización a la época actual, ¿no? A lo que está ocurriendo en este momento, aquí y ahora. Esa era la función básica de los profetas. E inclusive algunas cosas, el profeta, aunque no esté escrito, aunque no parta de un fundamento bíblico, podía decir algo que con que no contradiga la Biblia, bueno, es una palabra nueva del Señor. Bueno, los escribas era lo mismo, tenían como una función profética, porque ellos podían actualizar, entre comillas, los textos bíblicos, porque tenían una tradición secreta, oculta, que ellos podían utilizarla como les parezca. Puede suceder que un escriba sea de origen muy dudoso, incluso no israelita, pero eso no le quita nada a su prestigio. Habían escribas que no eran ni siquiera israelitas, pero al poseer este secreto, esta tradición, bueno, eran considerados grandes funcionarios. La juventud judía acudía a Jerusalén de todos los rincones del mundo para sentarse a los pies de los maestros que allí enseñaban con una reputación reconocida mundialmente en el judaísmo de entonces. Comprendemos, pues, que el pueblo haya venerado a los escribas, como en otros tiempos a los profetas, con atenciones sin límites y un miedo reverencial por ser los poseedores y maestros de la ciencia esotérica sagrada. ¿Sí? Eran venerados, los querían mucho, recibían muchos regalos, mucho, esto que le den el primer lugar en las sinagogas, ¿vieron que Jesús se queja de eso? A mantener el primer lugar en las sinagogas, porque si llegaba un escriba a una sinagoga, les daban el primer lugar, siempre la gente los veneraba. ¿Sí? Jesús vino a romper un poco eso. Un poco no, un poco bastante en realidad, porque lo rompió, digamos, directamente. Eran sobre todo las comunidades fariseas, perdón, eran sobre todo las comunidades fariseas las que obedecían ciegamente a los escribas fariseos, que eran con mucho los más numerosos entre los escribas. Bueno, acá esto es lo que hay que tener en cuenta. Un escriba podía ser fariseo o no, ¿sí? Dentro de los fariseos habían fariseos. El fariseísmo es como si fuera un grupo, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero es como si fuera que de hecho así se llamaba, un grupo político, ¿no? Una agrupación política. Eh, y dentro de una si lo traemos a la actualidad, ¿no? Dentro de una agrupación política, la mayoría de los que sobresalen dentro de la política, la gran mayoría son abogados, ¿no? Digo, la mayoría de los presidentes son abogados, fueron abogados, la mayoría de los diputados fueron abogados. Hubieron algunas excepciones, como Macri, que era ingeniero, y Milei, que es licenciado en economía. Y después el resto, creo que, no me equivoco, la mayoría, por lo menos de la democracia para este lado, fueron abogados.
Ahora, no quiere decir que todos los militantes de ese partido político sean abogados. No, la gran mayoría ni siquiera tiene estudios, pero los que sobresalen y los que se tienen como referencia son estas personas en particular. ¿Sí? Ahora, el ejemplo va bárbaro, porque no todos los abogados son políticos y no todos los políticos son abogados. Esto es más o menos lo mismo. Los fariseos eran un gran grupo, un gran partido dentro del judaísmo, con mucha gente ignorante, mucho pueblo, digamos, ¿no? Que no tenía estudio, no sabía leer, etcétera. Pero habían algunos que sobresalían, que eran los escribas, que eran los doctores. ¿Sí? Los escribas eran los doctores. Bueno, estos eran los que gobernaban o dirigían a los fariseos. ¿Sí? Tenían, digamos, los primeros lugares dentro de los fariseos. Eso no quiere decir, como dije recién, que todos los fariseos sean doctores, ni de casualidad la mayoría era gente del pueblo común. Si la enseñanza de los escribas saduceos desaparecieron en gran parte de la tradición, se debe a que el papel de los saduceos se terminó con la destrucción del templo, ya que la tradición llegada a nosotros, fijada por escrito, solo a partir de los enemigos fariseos. Fariseos, también lo escribí. El otro gran partido político, habían dos partidos políticos eh, eh, donde nucleaba, polarizaba casi toda la población. Por un lado estaban los fariseos, un partido, y por otro lado los saduceos. Los saduceos también tenían sus escribas, ¿sí? Sus doctores. Entonces, lo que dice es que si la enseñanza de un escriba saduceo, que era el otro partido, ahora lo vamos a ver un poco de qué se trataba. La enseñanza de estos escribas desapareció porque después de la destrucción del templo no quedó nada de la tradición esta. Lo único que sabemos de los saduceos es de boca de los fariseos, o sea, era la contra, obvio que van a hablar mal, muy poquito en relación, ¿no? Del Nuevo Testamento, así es decir, de parte de Jesús, que obvio que a todos estos partidos siempre fue en contra, de los saduceos también Jesús, y un poco de Flavio Josefo, de algún historiador, ¿no? Pero no quedó nada escrito de los propios saduceos, como para ver la otra campana, digamos, ¿no? Tenemos lo que nos llega a nosotros es de los enemigos de los saduceos. Entonces, bueno, sí, todo lo que nos llega son, ¿cómo se dice? Temas peyorativos o que nos deja una mala imagen, pero lo que van a decir es, lo que van a decir la mayoría de los escritores, como por ejemplo el que estamos viendo ahora, va a decir, bueno, nosotros tenemos una campana, habría que escuchar la otra exactamente qué era lo que pensan. El prestigio de los escribas entre la gran mayoría del pueblo está confirmado por multitud de pruebas. ¿Sí? El prestigio. Nuestras fuentes suministran gran cantidad de pequeños detalles que evidencian el prestigio de los escribas a los ojos del hombre de la calle, es decir, a la persona común, era muy admirado a los escribas. En la calle los hombres se levantan respetuosamente al paso del escriba, ¿no? Pasaba un escriba y se ponían de pie. Saludan solícitamente al escriba llamándole rabí, padre, maestro. En esto también vemos que Jesús les decía, a nadie llamen padre, se estaba refiriendo a esto, ¿sí? Porque padre hay uno, porque lo que veía Jesús es que este respeto que tenían por los escribas, es como que se iban de mambo, se pasaban de tema, ¿no? Se pasaban dos pueblos, como dice. Era más que reverencia, ya casi pasaba a ser idolatría, ¿no? Entonces por eso dice que eh, tampoco cuando se queja de los escribas le dice, a usted les gusta que la gente le digan maestro, maestro, ¿no? Y les gusta el primer lugar, porque por un lado el pueblo caía en idolatría y ellos mismos caían en orgullo, ¿no? En soberbia, ¿no? Que todo el mundo te halague. Los primeros puestos estaban reservados para los escribas, ¿no? Dentro de las sinagogas. El rabí precede en honor al hombre de edad, incluso a sus padres, que quiere decir, bueno, el hombre de edad era muy respetado, ¿no? El hombre entrado en años dentro de la cultura judía era uno de los sectores más venerados, ¿no? El viejo. Bueno, un rabí era más venerado que un viejo, sería. Y que incluso a sus propios padres, ¿no? El honor que tenían. En la sinagoga ocupaban también
el puesto de honor, se sentaban de espaldas al armario de la Torá, mirando a los asistentes, visible a todos. Esto se usó mucho en las iglesias bautistas. No sé si alguno llegó a participar de eso. En las iglesias bautistas había una silla que estaba sentada mirando a la gente, o un par de sillas, donde se sentaban los pastores o alguna persona de renombre que venga. Entonces se sentaba mirando a la gente. Y además de eso, todas las personas lo miraban que estaban sentados, todos cantando los himnos y las personas sentados. Yo creo que es algo medio incómodo, pero es como darle un lugar de honor, sería. Así se sentaban los escribas. Consideremos entonces un poco cómo fue posible que la aristocracia hereditaria tuviese que soportar la competencia de la aristocracia intelectual, ¿no? La aristocracia hereditaria son los que por sangre eran hijos de los grandes sacerdotes, ¿no? Tenían sangre pura judía y se tuvieron que soportar la competencia de estos que no venían de sangre el prestigio que tenían, sino que venían por el conocimiento. Por eso dice la aristocracia intelectual, por el conocimiento que tenían, el conocimiento oculto que tenían, ¿no? Tenían un conocimiento que nadie más lo sabía y eran muy venerados. Bueno, esto después de la destrucción de Jerusalén, que se dejase finalmente aventajar por esta última, ¿sí? Los escribas son los que trascendieron a la destrucción de Jerusalén. Bueno, acá vemos un poquito los saduceos y terminamos con esta primera parte. Los saduceos. Los saduceos, esto no está en ninguna parte del libro, ¿eh? Mejor dicho, está en todas partes del libro, está todo desparramado por todo el libro. Esto hizo un compiladito. Los saduceos fueron un grupo religioso, político, judío que existió durante el periodo del Segundo Templo en la historia de Israel, aproximadamente entre esto es general, entre los siglos 2 y 1 antes de Cristo. Su nombre deriva probablemente de Sadoc, quien fue el sumo sacerdote durante el reinado de Salomón. Sadoc fue uno de los consejeros de David y cuando Salomón termina de construir el templo de Salomón, el primer sumo sacerdote nombrado es Sadoc. Entonces, los saduceos decían ser descendientes de este primer sacerdote. Por lo tanto, ellos eran los únicos sumos sacerdotes, ¿sí? Eran la aristocracia. Los saduceos se basaban principalmente en la interpretación literal de la Torá y desestimaban las tradiciones orales y escritas posteriores. En esto se diferencian de los fariseos y de los escribas fariseos. Es decir, bueno, lo único, van a decir los saduceos, lo único que nosotros tenemos como autoritativo es la Torá. Pero la Torá es el Pentateuco, los 5 primeros libros, no la Tanaj, no todo lo que los judíos consideran el Antiguo Testamento, solamente la Torá. Era una clase aristocrática y sacerdotal, a menudo asociada con las élites políticas y económicas de Judea en ese tiempo. Tenían una influencia significativa en el Sanedrín, que es el grupo de ancianos y de consejeros de los judíos, y en los asuntos religiosos y civiles de la comunidad judía. Una de las creencias más distintivas de los saduceos era su rechazo de la resurrección de los muertos y de la existencia de ángeles, ya que no tenían apoyo en las escrituras. La resurrección de los muertos no tiene apoyo en las escrituras, van a decir los saduceos, porque no tiene apoyo en el Pentateuco. Y la única ley es el Pentateuco. Entonces, bueno, no hay apoyo ahí, no hay nada. Y los ángeles mucho más, porque uno, por lo menos los ángeles, en la visión que nosotros ahora entendemos de ángeles. Nosotros vemos que uno podría decir, bueno, tiene apoyo porque a Abraham vinieron unos varones y le hablaron, no sé si se acuerdan, y que le dicen, el Señor te va a dar un hijo, etcétera. Dios te va a dar un hijo. Bueno, para la visión de los saduceos, eso no eran ángeles como lo entendemos nosotros, sino que eran dos varones, dos personas que vinieron y le dijeron eso, ¿sí? No eran enviados de Dios. La idea de ángeles como seres inmateriales que tienen contacto con Dios y con las personas, es un poco como nosotros lo entendemos. Es una idea griega, ¿sí? Una idea helenística, porque los griegos sí creían en esto. Y toda la tradición griega creía mucho en esto. Entonces, los judíos se quejaban de que esta idea de ángeles es una idea pagana, es una idea que fue metida dentro de la tradición.
Esto los diferenciaba de los fariseos y de otras sectas judías contemporáneas. Dado su estatus sacerdotal, es decir, que de ellos eran la mayoría sacerdotes y sumos sacerdotes, los saduceos estaban particularmente interesados en el mantenimiento de la práctica en el templo de Jerusalén. Controlaban y supervisaban las actividades del templo, incluidos los sacrificios rituales, ¿sí? Estos eran los saduceos. Era muy del templo, muy de clase alta, personas ricas, quiero decir, y tenían mucha cuña política, ¿sí? No era gente del pueblo, los saduceos. Este de acá puse un pasaje bíblico que es Marcos 12:18. Dice, entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, habían 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar descendencia, el segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia, lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió la mujer también. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? El planteo que le presentan acá, yo la primera vez que leí este pasaje, la primera vez, lo leí como diciendo, ah, mirá qué problema interesante. Lo leí pensando en eso. El punto es que lo estaban chicaneando a Jesús, porque decían, no es posible la resurrección. Lo que le venían a decir es, mirá, la resurrección es una ridiculez. Y le presentan este caso para poner en evidencia que no puede haber resurrección. Y le plantean esto, ¿no? Re lógico. Es, mirá, se casó una persona, después se casa el hermano, después se casa el otro hermano. Todo legal dentro de la ley porque Moisés mandó a hacer eso. ¿Sí? Es decir, en la Torá. Bueno, resucitan todos. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿No? Era plantearle un problema tal que la idea de la resurrección es imposible, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la rapidez mental de Jesús, ¿sí? Para responderle. Dice, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les dijo Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo, ¿no? Esto es una revelación que les da Jesús, chicaneándole en las dos cosas que más le duele. Porque le dice, no se van a resucitar y van a ser igual que los ángeles, que ellos no creían ni en la resucitación ni en los ángeles, ¿no? Entonces le responde primero así, también que habrá sido chocante para ellos. Y después le responde con fundamento bíblico. Después de decirle esto, que es una especie de revelación, le responde con fundamento bíblico. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, o sea, lo que le va a decir Jesús es, bueno, vamos al grano de qué me están diciendo ustedes. Ustedes no me están planteando el caso, esto es mentira, lo que me están planteando es la resucitación de los muertos es imposible. Y dice, en cuanto a que los muertos no resucitan, ¿no han leído ustedes el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza? Cómo Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan equivocados. Lo que le dice es que, bueno, Jesús no dijo, yo fui el Dios de Abraham, fui el Dios de Isaac, fui el Dios de Jacob. Le dice, yo soy el Dios de Abraham. Esa es la tesis de Jesús. Dios se presenta como el Dios actual de Abraham, Isaac y Jacob. Quiere decir que, y él no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Por lo tanto, Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Ese es el argumento que le da bíblico dentro de su parámetro de entendimiento, porque le habla de la Torá. ¿Sí? Eh, sí, porque esto está en el Éxodo. ¿Sí? Entonces le habla dentro de su Biblia. Se lo fundamenta bíblicamente dentro de su parámetro, Jesús. Yo tengo un problema con eso, fíjate. Dime. Mi esposa es demasiado hermosa para estarla viendo toda una eternidad sin hacer nada. Yo tengo el mismo problema. Vamos a ver cómo hacemos. A ver cómo hacemos, porque la verdad, a esa será una queja que le voy a poner, un complaint que le voy a llegar a poner a Dios en la eternidad. Le voy a decir, o sea, si acaso me quedaron 30 años, no, ni 30, no, 20 de actividad, y
la verdad, mi hermano, Señor, no puede ser posible que sea así toda la eternidad, la mujer tan hermosa y solo viéndola. Bien, bien. Bueno, los fariseos abogaban por una interpretación más amplia y flexible de la ley judía, los fariseos, el pueblo, como para separar, pueblos son todo, ¿no? Pero como para separar, no era la élite, sino el pueblo en general. Abogaban por una interpretación más amplia y flexible de la ley judía, mientras que los saduceos eran más estrictos y literales en su enfoque. Los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para someter al pueblo. Cada conquistador que pasó, ahora vamos a hacer una especie de resumen también de eso. Cada conquistador que pasó por Israel o por Judea buscó el apoyo de los saduceos, porque eran la élite y eran los que dominaban lo más sagrado del pueblo, que era el templo, o la clase sacerdotal sería, ¿no? Más bien dicho. Esta era efectivamente la política de este grupo, es decir, eran los colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, ya fueran griegos o romanos. ¿Sí? Eh, digo que no es que tenían el templo, porque en realidad el templo fue construido mucho después, pero aún con el templo destruido, ellos representaban el templo, lo que quedaba. Y se sometían a cualquier tipo de cultura extranjera. Adoptaban sus modas y culturas, por lo que eran muy odiados por los otros grupos. ¿Sí? Se corrompían fácilmente, digamos. Bien, esta es la... Ahí terminamos con los... Ya estoy en la tarea. Va a haber tarea. Así que los que vienen atrasados con la tarea, pónganse las pilas porque están... Bien. Fariseos. Esta es la misma, ¿eh? Estos no son fariseos, esto lo hice con inteligencia artificial también. Puse fariseos, es la misma placa que la otra. Puse fariseos y los describí como los describía más o menos, túnicas blancas, qué sé yo, y me salió esto. Fariseos, su nombre quiere decir separados, es decir, los santos, la verdadera comunidad de Israel. Eran en su mayoría gentes del pueblo sin formación de escribas. ¿Sí? La mayoría era gente normal del pueblo. Pero sus relaciones con los escribas eran tan estrechas que no se las puede separar con seguridad de ellos, tanto más cuanto el ascenso de los escribas marcó su propio ascenso. ¿Sí? Es decir, que cuanto más los escribas ascendían, más ascendían los fariseos, porque como dije recién en el ejemplo, es lo mismo de tratar de separar a un partido político de los abogados que están en ese partido político. Bueno, no, son sus dirigentes, son los que llevan a cabo todo, no son la gran mayoría, pero son los que dirigen. Por lo tanto, si asciende los dirigentes de un partido político, bueno, ese grupo se va a ver beneficiado, ¿no? Acá en Argentina lo vemos, lo solemos ver bastante. La primera aparición de los fariseos es en el siglo II de Cristo, al igual que los esenios. De los esenios no hice algo aparte porque es muy poquito lo que sabemos de los esenios. Bueno, en realidad se puede hacer una clase sobre los esenios, pero es muy poquito lo que es necesario saber. Para darse una idea de qué pensaban los esenios, yo digo que son una especie de los hippies del siglo I. Juan el Bautista se supone que era esenio. Toda la forma de comportarse de Juan el Bautista era típico de esenio, ¿no? Ellos vivían apartados de la sociedad, vivían en relación directa con la naturaleza, de forma muy sencilla, sin ningún tipo de posesiones, ¿no? Estos eran los esenios. Y el tema es que los esenios aparecen en la misma época y con postulados muy similares a los de los fariseos, por lo que se supone que ambos pertenecían inicialmente al mismo grupo. ¿Por qué es importante tener esta idea? Por lo siguiente. No, creo que no lo puse, no sé si después lo repito, no importa. De los esenios tenemos muchos datos, ¿sí? No ni en la Biblia ni se los menciona, ni en el libro que vamos a estudiar ahora, pero apareció en mitad del siglo pasado los famosos, no sé si oyeron hablar alguna vez, los rollos del Mar Muerto o los rollos del Qumran, que era una comunidad de esenios, ¿sí? Entonces, la forma de comunidad que tenía
Bueno, están todas las reglas, porque en las cuevas del Qumran, unas cuevas donde se guardaron los rollos por más de 2000 años, donde está escrito todo, eh, ¿cómo se dice? Copias del Antiguo Testamento, de algunos pasajes de algunos profetas, etcétera. Pero el punto es que el lugar es un lugar muy seco, no hay humedad, entonces se conservaron perfectamente. Es un lugar especial para conservar esos tesoros. Entonces, como sabemos cómo se comportaban los esenios y como empezaron más o menos en la misma época y tenían más o menos los mismos ideales, lo que se puede suponer es que así arrancaron los fariseos, ¿sí? Haciendo un paralelismo entre estos dos grupos. 1 Macabeos 2:42. Macabeos es un libro de la Biblia católica, donde cuenta algo que ya lo vamos a ver ahora. Llama Asociación de Judíos Piadosos, Hombres Valerosos de Israel, y de entre todo lo que había consagrado a la ley a este grupo, ¿no? Se puede, pues, partiendo de la estricta vida comunitaria de los esenios, vivían en comunidades, ¿no? Pero apartados de la sociedad, llegar a la conclusión el carácter comunitario de los fariseos. Porque este pasaje de Macabeos, asociación de judíos piadosos, hombres valerosos de Israel, y de entre todo lo que había consagrado a la ley, se supone que es una descripción del grupo primigenio del cual derivaron fariseos y esenios. Las comunidades eran cerradas. Las comunidades serían cerradas si es que tenían el mismo tipo de comportamiento. En la carta del apóstol Pablo es llamada la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén los santos. Eh, ¿Vieron que en la carta del apóstol Pablo dice, carta del apóstol Pablo a los santos que están en tal lugar? Esta idea de nombrarlos como santos, es decir, apartados, es la misma palabra que se utiliza para mencionar a los fariseos. ¿Sí? El mismo concepto, no la misma palabra, ¿no? Apartados, santos, fariseos, ¿sí? Separados. Apartados para Dios sería, no separados por egoísmo o porque yo me aparto de la vida, porque de la vida comunitaria, sino que es separado para Dios. En efecto, los miembros de la comunidad primitiva se llamaban los santos, en clara oposición al conjunto de la comunidad, es decir, los apartados. En cuanto a que son la verdadera comunidad mesiánica de salvación, el resto que Dios ha escogido entre el pueblo de salvación. Exactamente igual, por consiguiente, que los fariseos se llamaban los separados, es decir, los santos. ¿Sí? Es decir, que tanto la iglesia primitiva como los fariseos tenían la misma concepción de sí mismos de ser apartados para Dios. Igualmente en eso solo, digamos, en la acepción general. Después, en lo particular, ahora vamos a ver que nada que ver con la iglesia primitiva o con los cristianos primitivos, la idea del fariseo. Las comunidades fariseas de Jerusalén tenían reglas concretas para la admisión de miembros, ¿sí? No podía ser cualquier hijo de vecino un fariseo. Antes de la admisión había un periodo de prueba de 1 mes o 1 año de duración, durante el cual tenían que dar el postulante pruebas de su capacidad para observar las prescripciones rituales. Básicamente, para ser fariseo es que tenías que cumplir con los rituales establecidos en la Torá. Básicamente era eso. No necesitabas tener un conocimiento extra, no necesitabas ser un doctor de la ley, ni saberte los 10 mandamientos. Lo que tenías que saber era los rituales necesarios para agradar a Dios, para ser un apartado para Dios. Una vez terminado el periodo de prueba, el candidato se comprometía a observar las prescripciones fariseas sobre la pureza y el diezmo delante del escriba fariseo. Recuerden, el escriba fariseo es el dirigente, sería, ¿no? En cuanto a la pureza, tiene que ver con todos los rituales de pureza que habíamos visto para los sumos sacerdotes. Y el diezmo también habíamos visto algo que tiene que ver con dar una parte, no solo para el templo, sino
para los pobres, para los extranjeros, ¿no? El diezmo se considera que era el 20% de todo lo recibido, porque una parte era para el templo, otra parte era para disfrutarlo uno mismo y otra parte era para el huérfano, la viuda y el extranjero, ¿sí? De eso habla con respecto al diezmo. Es decir, que es bastante. Estas asociaciones tenían sus jefes y sus asambleas, ¿no? Los fariseos, ¿sí? Se reunían, eran como grupos. Estas asambleas estaban ligadas a una comida en común, especialmente el viernes por la tarde al comienzo del sábado. Muy parecido a lo que ocurría. ¿Por qué mencionas esto? Porque es muy parecido a lo que ocurría con la iglesia primitiva. Jesús establece la última cena un viernes y a partir de ahí la iglesia primitiva tomaron eso y solían tener su cena, la cena del Señor, diciendo este es el cuerpo y la sangre de Cristo, etcétera, los viernes por la noche. Un poco vemos también la similitud que tenían con los fariseos. Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de ustedes, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Es decir, diezmáis la menta y la ruda, está hablando de lo más insignificante, ¿no? Hasta el último detalle diezman ustedes. Es decir, que tienen este ritual de diezmar, de dar, que en la ley es buena, ¿no? El que tiene que ver con el desprendimiento, con la generosidad, con dar a Dios lo que es de Dios, etcétera. Pero dice, pasan de largo la justicia y el amor de Dios. Entonces, lo que dice es que no es que está mal diezmar. Acá es bien claro lo que dice Jesús. No es que está mal diezmar. Lo que dice es que no tiene sentido que vos diezmes o que cumplas todos los rituales, pero te olvides de la justicia y del amor de Dios. Porque era necesario diezmar sin dejar el amor y la justicia, sería, ¿no? Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, se refiere a eso. 11:43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Sí? Lo que habíamos visto recién, ¿no? La gente se paraba, los saludaba. Habíamos visto con los escribas, con los fariseos también. Y el primer lugar en las sinagogas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y que los hombres andan por encima y que no lo saben. Es decir, en los sepulcros la gente anda por arriba sin saber que adentro hay toda podredumbre. Lo mismo la comparación que hace a los fariseos, que es que, bueno, por afuera parece que está todo genial, pero por adentro no, ¿no? Y porque los fariseos buscaban matar a Jesús no porque les decía esto, sino que ellos buscaban matar a Jesús porque les mostraba una forma distinta de entender el mensaje de Dios, ¿no? Esta revelación nueva. Entonces se veían acorralados, ¿sí? Porque ellos vivieron... ¿Sí, Charlie? ¿Dijiste algo, Charlie? No. Se te desmutió. No, se desmutió. Está bien, está bien. Estaba así, lo que pasa es que me cambié de dispositivo, de la Listo, computadora listo. al teléfono. Profe, Genial. Sí, Fer, una dime. consulta. Me quedé pensando cuando comentaste lo de los libros de Macabeos, que es de los católicos. Yo Sí. tenía entendido que era de los judíos, o no. No, es de los católicos. Es de católicos. Claro, de hecho los judíos no lo consideran. Ah, Está en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, ok, pero ok. estuvo en el Antiguo Testamento de la Biblia católica toda, digamos, en la historia desde Constantino hasta la actualidad, siempre estuvo el libro de los Macabeos.
Sí, Ajá. solo que sí, los judíos bueno, igual que los cristianos, lo consideran solo como un relato histórico y de hecho no canónico para ellos, sino creo que sale una fiesta de ahí, ¿verdad? Sí, 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 que la siguen celebrando. Sí, sí. De la- ajá. No, no me acuerdo Entonces, ahora el nombre, pero sí. También sí, yo cuando fue electo Milei, ¿no? Él hablaba mucho de los macabeos y él tiene un maestro, un rabí o algo así de los judíos que él Claro. Sí, consulta sí. constantemente, entonces yo lo asocié a que, bueno, que era, por eso te quería preguntar para sacarme de dudas. es que te le explico, los macabeos pues es un momento de mucha, está ubicado, si no me equivoco, en los 400 años de silencio antes de la venida de Cristo y un momento muy oscuro de la historia. Entonces, cuando ellos se levantan en guerra contra la Roma, que prácticamente es contra, inicialmente creo que es contra Antíoco Epifanes, entonces es las estructuras sociales de ese momento, aunque les parezca muy fuerte o muy, o sea, son dos tiempos diferentes, pero sí se podían traslapar con la realidad de Argentina y con la parte opresiva económica del peronismo en Argentina. Entonces Milei hace uso de eso, Claro, porque hace como una comparación. como que hace una comparación para, o sea, demostrar, yo también creo lo mismo, pues para demostrar que cuando ya la opresión llega a tal grado que es insobrevible, entonces el pueblo puede levantarse de una o de otra manera para cambiar la historia. Y eso es lo que hicieron los macabeos, pues los macabeos se levantaron y se levantaron y trataron de salir de la opresión romana y bueno, son unas guerras bien interesantes de leer, pero no son libros doctrinales. Claro. Y Claro, sí, los sí. católicos lo agarran como libro. De hecho, el Purgatorio está uno de los libros, de esos libros deuterocanónicos y muchas otras doctrinas, la oración a los muertos, Claro. eh, cosas como la autoridad papal que están ahí en esos libros y no son doctrinales porque tienen cosas, o sea, no fueron canonizados porque tienen cosas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, Sí, en realidad los libros, el Macabeos en particular, los judíos no lo consideraron nunca canónico porque está escrito en griego. Y ellos consideran que tiene que estar escrito en hebreo. Entonces por eso no lo consideraron nunca. Después, con Lutero, ¿cómo se llama? La Reforma, lo que hace Lutero es ir a los textos originales. ¿Sí? Entonces busca unas traducciones nuevas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento lo que dice es, consideremos solamente lo que el pueblo judío considera. Entonces por eso nosotros tampoco tenemos los libros de Macabeos, Judith y bueno, todos esos que se llaman deuterocanónicos, que quiere decir de otro canon. ¿Sí? Deutero es otro y bueno. Ahora, estos bueno, libros, sí, uno pero los lee y son históricos. Ahora, sí, decime, Charlie. Pero Lutero en algunas cosas le agarra mero feo. Quería quebrarse Santiago solo porque no le gustaba que hablara de la ley. Sí, Quería quebrarse Juan, primera y segunda de Juan, porque también Juan es mero pesadito con eso. sí. Entonces, le agarra un poco feo a Lutero de vez en cuando. O sea, Sí, pero bueno, lo que pasa es que estaba en una reforma, estaba en un viaje de reforma y lo que hizo, me parece, dentro de la corrupción que había en ese momento, lo que buscó era, eh, dijo, bueno, vamos a tratar de ir a la fuente y no demos por sentado nada. Sí, ese fue el criterio general. Entonces dijo, bueno, Santiago, ¿por qué lo vamos a tener si no habla de Jesús? El libro de Santiago. No, no le dice nada a Jesús. Entonces lo cuestionó y después vio que era imposible sacarlo, entonces eso no se tocó. Pero bueno, sí, el libro de Macabeos, los judíos lo consideran como parte de la tradición, pero no es parte de la Biblia judía. Hay que establecer por consiguiente una distinción precisa entre escribas y fariseos y hay que rechazar la idea completamente falsa de que los fariseos, en cuanto tales, eran escribas, eso ya lo dijimos recién. Los escribas que siguen a continuación pertenecían a una comunidad farisea o conformaban su vida
según las prescripciones fariseas. Entonces acá se nombran algunos, que es Nicodemo, el de Juan, era escriba y fariseo. El rabí anónimo que interroga a Jesús respecto a cuál es el mayor mandamiento, ahí en Marcos 12:28. Otros diversos escribas que entraron en relación con Jesús. Acá también se mencionan algunos. Lo que se menciona es personas que, bueno, eran escribas y por lo visto eran fariseos, ¿sí? Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran afuera por un momento a los apóstoles. O sea, ¿cómo es? No. Esto es cuando Gamaliel lo que dice es no los castiguemos, no los persigamos acá a los primeros apóstoles, porque capaz que esto, dice, si viene de parte de Dios no lo vamos a poder parar. Y si no es de parte de Dios se va a disolver solo, no hace falta que nosotros exponernos, ¿no? Ese es el consejo que da Gamaliel, se supone que era fariseo. Entonces Pablo, Hechos 23:6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo mismo se, se presenta a sí mismo como fariseo, ¿sí? De hecho, cuando habla a todo lo tengo por basura, dice, en cuanto a la ley, dice, yo soy hebreo de hebreos, es decir, del linaje perfecto. En cuanto a la ley, fariseo, va a decir. eh, em, él mismo, Pablo, era fariseo. Por eso, esto de llamar los santos al resto de las iglesias puede que tenga que ver, a las personas de la iglesia, puede que tenga que ver con la tradición farisea. Lo que pasa es que hoy nosotros hicimos de la palabra fariseo un adjetivo. Un fariseo es solamente los reclamos que Dios le hacía a los fariseos de aquella época, ¿sí? Para nuestro entender la palabra fariseo. Pero vemos que Pablo era fariseo y él se sigue diciendo fariseo. No es que él renunció, entre comillas, a ser fariseo. Él siguió siendo, y de hecho la iglesia evangélica, ahora vamos a ver, tiene mucho más de tradición farisea de la que nos gustaría. ¿Ya dije el último? Sí. Sí. En su gran mayoría, los miembros de los fariseos no eran escribas, como dijimos recién. En primer lugar, sabemos que había un gran número de sacerdotes que eran fariseos. Recuerden que los sacerdotes eran de la clase baja, no eran los sumos sacerdotes o la cúpula de sacerdotes o los principales sacerdotes. Los sacerdotes tenían otro oficio, andaban por los pueblos y bueno, muchos eran fariseos. Josefo nos cuenta que Juan Hircano, ahora vamos a ver bien qué era, sumo sacerdote y príncipe de los judíos, o rey de los judíos, o etnarca de los judíos, era al comienzo de su reinado discípulo de los fariseos, quienes le querían mucho. Juan Hircano. Los sacerdotes tomaron mucha parte en el movimiento fariseo, lo cual explica por el hecho de que este movimiento tenía su foco en el templo. Dicho movimiento intentaba elevar, este es el punto, dicho movimiento intentaba elevar a la categoría de norma general válida también para los que no eran sacerdotes. Lo que proponían los fariseos en síntesis era: no existe tal cosa como sacerdotes y laicos. La ley es para todos, para sacerdotes y para laicos. Esta idea, este concepto es muy del Evangelio. Para los evangélicos no existe una forma de comportarse de los pastores y unas obligaciones para los pastores, pero el resto de las personas no tenemos por qué cumplir. Para nosotros es lo mismo, bueno, tiene otra función, pero la ley y la forma de comportarse, la integridad, la tenemos que tener todos por igual, ¿no? No existe algo como sacerdotes y laicos, ¿sí? Dentro de la Iglesia Católica, sí, el sacerdote o las monjas o los obispos, etcétera, son parte del sacerdocio y tienen ciertas obligaciones y rituales y cuestiones que le son inherentes al cargo. Y después está el resto de los católicos que no, con ir a misa, bautizarse, tomar la comunión y mucho más que eso, no.
¿sí? Esta idea de separar entre, por un lado están los religiosos y por otro lado el pueblo, bueno, para los fariseos no era así. Para los fariseos era, todo el pueblo tenemos que cumplir con todo lo que Dios manda a los sacerdotes. No existe algo como los sacerdotes tienen más obligaciones. Todo el pueblo tiene las mismas obligaciones. Por eso el tema de las purificaciones, que la mayoría de la gente lo tomaba para los sumos sacerdotes, los fariseos decían, no, nosotros tenemos que diezmar, tenemos que purificarnos, tenemos que hacer todo lo que hacen los sacerdotes, aunque no seamos del linaje sacerdotal. Ese es el gran leitmotiv de los fariseos. Las prescripciones sobre la pureza que la escritura imponía a los sacerdotes para consumir la porción que les estaba reservada. Perdón, las proscripciones. No, prescripción. Está bien, bueno, es lo mismo. Es decir, los sacerdotes, para consumir la porción que les estaba reservada para los sacerdotes, ¿no? Que tiene que ver con las ofrendas, bueno, tenían que tener cierta purificación, ¿sí? No podían estar manchados o ser impuros, ni haber tocado sangre hacía poco, ni etcétera, ¿no? Toda una cuestión de purificación. Bueno, los fariseos decían, bueno, esto les calza el saco a todos. Pero los escribas que acabamos de citar, sacerdotes y levitas, no constituían más que la parte rectora de los fariseos, ¿sí? Los escribas, los sacerdotes y levitas eran la parte rectora, la parte dirigente sería. Los laicos que se agregaban a las comunidades fariseas y que se comprometían a observar las prescripciones fariseas sobre el diezmo y la pureza eran con mucho los más numerosos, ¿sí? Es decir que los laicos, entre comillas, eran laicos porque no eran sacerdotes, porque no eran levitas. Por eso eran laicos, pero no porque no debían cumplir todas las prescripciones que les calzaba a los levitas y los sacerdotes. Las comunidades fariseas se componían principalmente por pequeños plebeyos, gente de pueblos sin formación de escribas, hombres serios y prestos a consagrarse. Sí, eran gente humilde, ignorante, analfabeta, pero que querían consagrarse. Entonces, por eso, bueno, ingresaban a estos grupos, le decían qué tenían que hacer y se consagraban. Es parte de un movimiento, por eso nace en el siglo II, no es casualidad, un poco lo que mencionaba Charlie recién, de la mano de la Revolución Macabea, a causa de la gran prostitución de la otra clase, que era la clase sacerdotal, ¿no? De los saduceos. El documento de Damasco, dirigido probablemente a grupos esenios dispersos por el país, supone formas de comunidad semejante a las que proveen las reglas fariseas. Lo que dijimos recién, el documento de Damasco son documentos que regían a los esenios. Bueno, vemos que les calza perfectamente a los fariseos esta forma de comportarse en relación con Dios, con las costumbres y con lo que Dios demanda o Dios espera de su pueblo. Hay prescripciones que regulan con exactitud la admisión en la comunidad. Solo los adultos pueden ser admitidos, mayor de 20 años. Primeramente tiene lugar un examen previo realizado por el inspector que es escriba, ¿sí? El que tomaba el examen para ingresar era un escriba lógico. El inspector le hace conocer después de las disposiciones jurídicas secretas de la comunidad. ¿Sí? Habían disposiciones que solamente las sabía la gente de la comunidad farisea. El candidato presta juramento de entrada y a continuación es puesto en la lista de los miembros. Luego pasa por un periodo de prueba de 2 años. Las faltas graves son castigadas con una exclusión temporal o definitiva, es decir, que te podían expulsar de este grupo. En lo concerniente al gobierno dentro del grupo fariseo, un inspector que no debe tener menos de 30 años, ni más de 50, es decir, tiene que tener entre 30 y 50 años y está al frente de cada campamento, de cada grupo. Es un escriba quien enseña el exacto sentido de la ley. A él se deben manifestar las faltas cometidas,
Solo él tiene el derecho de admitir a un candidato en la comunidad. Es decir, bueno, había un jefe que sabía bien exactamente, porque era escriba, sabía exactamente qué era lo que sí se podía, qué no se podía, y él enseñaba, recibía, es decir, admitía dentro del grupo y podía expulsar eventualmente. Es a él quien examina e instruye a los recién ingresados, hace de padre espiritual de la comunidad, y su relación con la comunidad está descrita como un pastor con su rebaño. ¿Sí? Entonces, por un lado, la idea de padre espiritual, bueno, es algo que dentro de la tradición cristiana quedó, y de pastor y su rebaño también es algo que quedó dentro de la tradición cristiana. Dice la palabra, examinadlo todo y retener lo bueno. Bueno, en el caso de los fariseos pasaba algo así, ¿no? Tenía cosas muy buenas o cosas buenas, y eso perduró, permaneció. Lucas 14:1 dice, y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, en un día de reposo para comer pan, ellos le estaban observando cuidadosamente, etc. Menciona de los principales de los fariseos. Este sería uno de los inspectores, ¿sí? Pero no les dice uno de los fariseos comunes, sino uno de los principales, ¿sí? De los grandes. Bien, acá viene esto lo agregué también yo, porque habla de cosas que si no entendemos más o menos en dónde se ubica, nos cuesta mucho entender. Breve repaso histórico. Hay tres periodos, ¿no? No, dos periodos, más fácil. Periodo persa, desde lo último que sabemos de la Biblia hasta el Nuevo Testamento que mencionó Charlie recién, que son lo que lo llaman los 400 años de silencio profético, pasaron un montón de cosas y no están en la Biblia. Entonces, hacemos un repaso, pero muy por encima. Primero tenemos un periodo persa. Durante este tiempo, Jerusalén estuvo bajo el dominio del imperio persa después de la caída de Babilonia. Vieron que fueron desterrados a Babilonia, el pueblo. Los judíos fueron deportados a Babilonia. Lo último que sabemos es eso. Y después nos enteramos que en Esdra, el Ciro, el rey de Persia, les deja volver. Pero se habían sido llevados a Babilonia. ¿Por qué un rey persa los deja volver? Bueno, porque el imperio persa dominó Babilonia y se quedó con todo lo de Babilonia, incluidos los esclavos judíos. Entonces el que lo deja volver es el rey de Persia. ¿Sí? Bueno, lo dejó volver a reconstruir un poquito el templo, Nehemías, Esdra, esa es esa época, en el periodo persa. ¿Sí? Después viene el periodo helenístico. ¿Qué pasó? Alejandro Magno conquista todo y conquista Jerusalén dentro de todo. Tras la conquista de Alejandro Magno, Jerusalén pasó a formar parte del imperio griego, el imperio helenístico. Alejandro Magno muere pronto y los generales se distribuyen las áreas. Entonces Jerusalén queda primero bajo los egipcios, pero no eran Egipto el de, ¿cómo se dice? De los faraones. Es un rey griego que dominaba Egipto, ¿sí? Un general de Alejandro Magno. Y después finalmente los selúcidas. ¿Quiénes son los selúcidas? Bueno, era otro general del ejército de Alejandro Magno que estaba al norte y que conquista, le saca el pedazo ese que tenía al general de Egipto. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos esto: los babilonios, después los persas, y después el periodo helenístico que pasa por estos tres: Alejandro Magno, los egipcios y después los selúcidas. Hubo influencias culturales griegas y los griegos lo que hacían era meterte la cultura. La forma de dominar que tenían no eran como los babilonios, como los persas, fue algo totalmente novedoso, porque los babilonios se llevaban a los reyes, les sacaban los ojos a los reyes, eran muy crueles, ¿no? Bueno, violaban a sus mujeres, hacían todas las barbaridades que se podían hacer. Los griegos eran muy distinta la forma que tenían de colonizar, que era, te dejamos a tu rey, te dejamos todo lo que vos tenés, no hay ningún problema, pero te metemos la cultura. ¿Sí? Entonces a eso se resistía mucho a algunos judíos que no querían que, por ejemplo, se hagan ofrendas dentro del templo o de lo que quedaba del templo a dioses griegos, o que se escribiera la Torá en griego, le parecían barbaridades.
Hay un pasaje de Daniel 10:12 que resume estos dos periodos, dice. Y me dijo, ¿se acuerdan de Daniel cuando aparece el que viene a hablar? Entonces el ángel dice así, 10:12. Y él me dijo, el ángel, ¿no? ¿Sabés por qué he venido a ti? Pues ahora vengo, tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ese cuando le dice, apenas empezaste a orar, fueron oídos tus palabras y a causa de tu oración me enviaron y te voy a contar lo que va a pasar. Y dice, bueno, ahora tengo que pelear contra el príncipe de Persia, que es el periodo persa, y cuando termine con el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando de Alejandro Magno y toda la movida helenística, ¿sí? Las dos grandes batallas del judaísmo en este periodo, persas y helénicos. Bajo la dominación selúcida, que son los griegos, un grupo de sacerdotes realizó una transformación. Las prescripciones sobre la pureza y las normas sobre la alimentación las elevó a rango de normas válidas también para la vida diaria de todo el pueblo y no solo de los sacerdotes, ¿sí? Este movimiento arranca en ese lugar, durante la dominación griega. Esta fue la primera aparición de los fariseos o esenios, o los dos juntos. El grupo de conservadores saduceos, los sacerdotes, pensaba por el contrario que el derecho sacerdotal, según el texto de la Escritura, estaba limitado a los sacerdotes y al culto. Acá viene un poco de la Revolución Macabea. Dentro de este periodo aparece, durante este periodo los judíos se rebelaron contra la dominación seleucida, es decir, los griegos, y establecieron la dinastía de los... Hubo una revolución, una rebelión, pelearon contra los griegos y ganaron, ¿sí? Esta es la Revolución Macabea, por eso festejan hoy los judíos, porque se levantan en contra de esta dominación y ganan, ¿sí? ¿Sabes que estaba mirando así, hojeando el libro de Macabeos y habla sobre la guerra, digamos, desatada cuando lucharon, por justo lo que está diciendo, cuando los judíos obtuvieron la independencia bajo el reinado del Asmoneo Juan Hircano? Eso un poco más adelante, ahora lo vemos. Pero sí, Asmoneo no eran los selúcidas. Asmoneo era dentro de los mismos judíos. Yo lo estoy tratando de resumir. Como en toda historia, fíjense que nosotros hoy en la actualidad nos cuesta entender algunas cuestiones y tenemos todo tipo de comunicación, pero está tan entreverado todo que hay que tener muy, muy, muy al hilo para entender algunas cuestiones actuales. Imagínense hace mucho tiempo atrás. Pasa más o menos lo mismo. Hago un resumen como para que veamos por qué surgen los fariseos. Revolución Macabea. Esto condujo a un periodo de independencia temporal conocido como la era asmonea. Los descendientes de los macabeos fueron los asmoneos. Muy poquitas personas. Estos fueron los reyes. Matatías fue el precursor. Matatías, a ver si lo puse. Matatías es el que está en el libro de Macabeos, que dice que vino un enviado de el rey, o del emperador griego, no me sale el nombre, no era Antíoco, para ofrecer un sacrificio pagano dentro del templo, y dentro del templo no, para ofrecer un sacrificio a, no sé, una diosa, no me acuerdo bien, y este Matatías se revela, dice, yo no voy a hacer eso, no solo se revela, sino que mata al enviado del emperador. Entonces, con un grupo de personas se escapan y se van al monte. Eso es la gran revolución que hizo Matatías. Es, yo no voy a hacer esto y mato al enviado del emperador. Su hijo tuvo varios hijos, pero bueno, su hijo Simón terminó siendo etnarca, es decir, o rey, y sumo sacerdote, ¿no? Tuvo las dos cosas. El hijo de Simón también fue etnarca, es decir, rey de Jerusalén, por reducirlo, y sumo sacerdote. Tenía las dos funciones, rey y sumo sacerdote. Y por último, Alejandro Janeo, rey y sumo sacerdote. Estos fueron todos los reyes asmoneos. Toda la revolución macabea llegó hasta Alejandro Janeo, rey y sumo sacerdote. Fueron todos. Después se complicó.
Después, cuando muere Alejandro Janeo, la esposa, que se llama Alejandra, pasó a ser reina, pero no podía ser suma sacerdotisa, por lo tanto, solamente reina, y ahí es donde entran los fariseos. El primer gran éxito alcanzado por los fariseos tiene lugar durante los 6 años de sangrientos tumultos y guerras civiles contra Alejandro Janeo. Alejandro Janeo, que era estaba muy en contra de los fariseos. Los fariseos en esta época aparecen, ¿sí? Y como tenían arreglo con los sacerdotes, bueno, hubo una matanza de como 7.000 este, eh, fariseos. La gran masa del pueblo se adhirió a los fariseos, ¿sí? Por eso peleas internas. Por un lado se rebelan en contra de los invasores y después se pelean entre ellos mismos. Bueno, la gran masa de la gente se adhiere a los fariseos, quienes negaban la legitimidad de los sumos sacerdotes asmoneos, ¿no? Todos estos reyes eran reyes y sumos sacerdotes, y lo que van a decir los fariseos es: no podés ser sumo sacerdote porque no tenés no estás puro para ser sumo sacerdote. Flavio Josefo nos cuenta cómo fue la ruptura con los fariseos y su acercamiento a la facción de los saduceos. Al principio, Juan Hircano, el rey, era discípulo de los fariseos, pero un día se le ocurrió preguntar a estos si tenían críticas acerca de la forma de gobernar. Cuando alguien te pregunta, o alguien que está en autoridad te dice: mira, si tenés una crítica, decímelo, estoy abierto, generalmente es una forma de decir, pero no están dispuestos a escuchar algo más. Los fariseos le contestaron que era plenamente virtuoso lo que le agradó oír. Todo esto está citado de Flavio Josefo, ¿no? Pero uno de ellos, llamado Eleazar, tenía un temperamento violento y le gustaba la controversia. Le dijo: por cuanto tienes deseos de saber la verdad, si realmente quieres ser justo, abandona el sumo sacerdocio y conténtate con gobernar al pueblo. Juan Hircano le preguntó por qué debía abandonarlo, y Eliezer le contestó: nuestros ancianos nos han dicho que tu madre fue una vez cautiva de Antíoco IV Epífanes, que era el emperador selúcida. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el sumo sacerdote no podía ser descendiente ni de una prostituta, ni de una, no me acuerdo, o sea, la mujer, no me acuerdo todos los nombres que tenía, pero si tu abuela fue cautiva por un imperio, se supone que la violaron. Y si la violaron, vos ya no estás limpio. Eso es lo que le dijo el fariseo Bueno, ahí empieza la guerra contra los fariseos, mandan a matar un montón de fariseos. Eso era falso, dice Flavio Josefo. El Hircano se encolerizó contra aquel hombre, al igual que con el resto de los fariseos. Ahí empezó la bronca con los fariseos. Y duró hasta el hijo de Juan Hircano, que era Juan Hircano, que era Alejandro. Extendió los límites, hasta incluir a los idumeos, y los obligó a circuncidarse. Juan Hircano, bueno, va creciendo, llega a Idumea, que no está dentro de lo que era Judea, y obliga a hacerse judíos a los idumeos, que eran hijos de Edom. ¿Qué pasa? Para los judíos, para los fariseos, estos no eran judíos en serio, porque fueron obligados a ser judíos. Ellos no aceptaron, sino que los obligaron a circuncidarse. Y esto tiene su importancia, ahora lo vamos a ver por qué. En todos los relatos del Nuevo Testamento, ahora vamos a ver por qué. Esto fue motivo por el que los fariseos nunca consideraron a los idumeos como verdaderos israelitas. Al morir Juan Hircano, lo sucedió a su hijo Alejandro Janeo, quien siguió con la persecución de los fariseos. Nombró a Antípatro uno que se llama Antípatro, como gobernador de Idumea. Idumea, lo que mandó a circuncidar obligatoriamente. Después de estar varias veces al borde de la ruina, Alejandro Janeo logró finalmente restablecer la paz, pero al precio de un terrible baño de sangre asesinó 3.000 fariseos. El rey, en su lecho de muerte, aconsejó a su mujer Alejandra a unirse a los fariseos. Antes de morir se dijo: bueno, unite a los fariseos, porque le convenía. Dice: estos hicieron entonces su entrada en el Sanedrín, los fariseos. ¿Por qué le convenía? Porque Alejandra no podía ser sumo sacerdote, entonces necesitaba algún aliado, y entonces le dice: bueno, aliate con los fariseos. Entonces los fariseos logran entrar al Sanedrín, y Alejandra logra dominar un poco la parte del templo. Alejandra gobernó,
Pero como era mujer, lo que acabo de decir, estos, apoyados por el poder de la reina, los fariseos, llegaron a ser entonces verdaderos jefes de Estado. Salome, es decir, Alejandra Salomé se llamaba, ¿no? Salomé designó a su hijo Hircano II como sucesor. Acá ya termina esto, ¿eh? Me parece que se abre mucho, pero ya llegamos a Jesús. Salomé designó a Hircano como sucesor al fallecer esa. Cuando muere, a su hijo Hircano, dice, bueno, vos vas a ser rey, lo proclaman rey. Pero tenía otro hijo que se llamaba Aristóbulo. Y Aristóbulo también se autodeclara rey, pero apoyado por los saduceos. Hircano lo apoyaban los fariseos y Aristóbulo lo apoyaban los saduceos. Antípatro de Idumea, es el que dije era uno de Idumea, que lo nombra como gobernador, empieza a meter púa entre los dos hermanos, ¿sí? Que tendría que pelear con el hermano, ¿no? A Hircano le dice que pelee contra Aristóbulo por el poder. Antípatro de Idumea. Finalmente, como no pueden dirimir, y ya Roma había empezado a avanzar el Imperio Romano, dice, bueno, llevemos este problema al Imperio Romano, para que resuelvan nuestros problemas. Hasta ese momento eran independientes, ¿eh? Roma coloca a Hircano como sumo sacerdote. Aristóbulo se lo lleva a Roma y Antípatro, idumeo, por su lealtad con Roma y por su fiabilidad como estadística, fue colocado como rey de Judea, como gobernante de Judea, con privilegios que incluían la recolección de impuestos. Antípatro logró colocar a su hijo Herodes como rey de Judea. Antípatro era fue el papá de Herodes. Por eso Herodes llega al poder y por eso nadie lo quiere a Herodes. Porque era hijo de un idumeo que fue obligado a circuncidarse. Antípatro, con trampa y con apoyo del Imperio Romano, hace pelear a los descendientes legítimos y termina él en el poder y pone a su hijo en el poder que, bueno, Herodes fue mucho peor. Ahora, estos dos hijos, Hircano, esto es lo último que voy a decir, Hircano y Aristóbulo, tienen un hijo cada uno, Alejandra y Alejandro. ¿Sí? No era muy... todos Alejandro eran por Alejandro Magno, ¿no? Alejandra y Alejandro. Estos dos primos, Alejandra y Alejandro, se casan y tienen una hija, que es Mariamne. Mariamne es la que se casa con Herodes. Herodes, mejor dicho, la busca para legitimar su descendencia. Se casa con el descendiente directo de estos Hircanos y Aristóbulo. Y después la mata. O sea, la tiene de mujer, tiene su descendiente y la manda a matar. Herodes. ¿Quién se fue? Ah, Charlie se fue. Bueno. em, este- esta fue la brevísima historia. ¿Cómo estamos de tiempo? A esto ya lo dije. Ya me fui. Alejandro, Alejandra, Mariamne. Herodes se casa con Mariamne. Esto ya lo vimos. En la época siguiente, hasta el comienzo de la primera rebelión, 66 después de Cristo, los fariseos tuvieron poco influjo en la vida del pueblo. Continuaba el Estado representando en la Asamblea Suprema, ¿sí? Mucho poder tuvieron en una época y después como que va decreciendo, pero siempre están ahí, los fariseos. En tiempo de Jesús, toda la vida religiosa, especialmente la litúrgica, era regida según las prescripciones fariseas. Los sumos sacerdotes saduceos, que era de la otra banda, estaban obligados en contra de su voluntad a realizar las ceremonias litúrgicas según la explicación farisea de la Torá. Llegaron a tener mucho poder dentro del templo. El conjunto del calendario, especialmente la fiesta de Pentecostés, estaba fijada según la datación farisea. En el Talmud vemos a un sumo sacerdote saduceo realizar el sacrificio de los perfumes el día de la expiación según el rito saduceo. Los derramó sobre los carbones encendidos, estando aún en el lugar santo y no en el lugar santísimo, como decían los fariseos, ¿no? Un sumo sacerdote, hace el rito en el lugar santo según la costumbre de los saduceos, según la costumbre de ellos. Y el padre del sumo sacerdote le dijo entonces, hijo mío, aunque nosotros somos saduceos, tenemos sin embargo a los fariseos y nos acomodamos a su manera de ver. Cuando los saduceos
llegan a la magistratura, se acomodan a las prescripciones de los fariseos por necesidad y en contra de su voluntad, pues de otro modo el pueblo no lo soportaría. Lo que dice es que los fariseos tenían tanto poder que aún los sumos sacerdotes un poco le tenían que hacer caso a los fariseos. Vamos a pasarlo, vamos a pasarlo. Ah, nosotros vamos acá, en la última placa. Cuando los saduceos llegan a la magistratura, se acomodan a las prescripciones de los fariseos. Ya dijimos, los fariseos religiosos y socialmente constituían el partido del pueblo. Representaban a la masa frente a la aristocracia, tanto desde el punto de vista religioso como social. La oposición abierta que manifestó Jesús a estos grupos fue lo que le valió la pena de muerte. ¿Sí? Eran el grupo del pueblo, los fariseos. Y esto denuncia a Jesús y le vale la muerte. Esta es la tarea, ya se las mando, pero les digo de qué se trata. Preparar un informe sobre los escribas, fariseos y saduceos, donde se detalle origen e historia, principios doctrinales y teológicos, es decir, no me van a contar todo, pero por lo menos los detalles que estuvimos viendo, ¿no? Con respecto a la resurrección, con respecto a los ángeles, etc. ¿Qué influencia política y social tenía cada uno en la sociedad en la época de Jesús? Y los conflictos y debates con otros grupos, ¿sí? Es decir, un grupo que se debatía con otro grupo, qué diferencias habría, etcétera, entre estos, perdón, el último punto es sobre fariseos y saduceos. ¿Está bien? Ya se lo mando por el grupo, cualquier cosa me pregunta, pero básicamente estos tres aspectos como para sellarlos un poquito, ¿sí? ¿De todos los grupos, Fer? Estos ¿O tres, solamente escriba y tres? escribas, fariseos, saduceos. Ah, listo. Es lo que estuvimos viendo en estas últimas dos clases, básicamente. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda?